¿Alguna vez has sentido el dolor de ser ignorado, despreciado o no valorado por quienes te rodean? Es un sentimiento que hiere profundamente, como una herida invisible en el alma. Te entregaste, amaste, fuiste leal, pero a cambio solo recibiste indiferencia y desdén. Tal vez esperaste reconocimiento, justicia o simplemente un poco de gratitud, pero en su lugar encontraste rechazo. Déjame decirte algo. Dios lo vio todo. No pasó desapercibido ante sus ojos. El Señor nunca permite que la injusticia quede sin respuesta. Él es un Dios de justicia, y cuando alguien no valora lo que Él ha puesto en tu vida, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a su juicio. Hoy vamos a revelar una verdad poderosa, una que pocos conocen. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu perspectiva para siempre. Escribe en los comentarios: Dios hace justicia, para declarar que el Señor es quien pelea por ti. Vamos a empezar. La vida puede ser injusta. Podemos dar lo mejor de nosotros a las personas, ofrecer amor sincero, lealtad inquebrantable y apoyo incondicional, y aún así ser ignorados. Tal vez intentaste ayudar, pero tus palabras fueron desechadas. Quizás amaste con todo tu corazón, pero recibiste frialdad. Es como si fueras invisible para aquellos que más importaban en tu vida. Sin embargo, hay algo que debes recordar. Dios ve lo que otros no ven. Cuando nos sentimos despreciados, cuando nadie parece reconocer nuestro valor, el enemigo quiere hacernos creer que estamos solos. Quiere sembrar la mentira de que nuestra vida no tiene significado, que nuestros esfuerzos son en vano. Pero el Señor no es como los hombres. Él ve lo más profundo del corazón. Cuando los demás nos desprecian, Dios nos levanta. Cuando nos ignoran, Él nos llama por nuestro nombre. Así fue con Agar, una mujer egipcia, esclava en la casa de Abraham y Sara. Para ellos, ella no era más que una sirvienta, alguien sin importancia. Pero Dios la veía de otra manera. Cuando fue maltratada y huyó al desierto, sintiéndose completamente abandonada, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Génesis 16:8. Dios la llamó por su nombre. Nadie en la casa de Abraham le daba importancia, pero el Señor la conocía personalmente. Él le reveló su plan, le dio promesas y la llenó de esperanza. En ese momento, Agar comprendió algo que cambió su vida. Dios la veía, aunque todos los demás la ignoraran. Quizás hoy te sientes como Agar, vagando por un desierto emocional, sintiéndote invisible ante las personas que amas. Pero déjame decirte algo con toda certeza: Dios te ve. Él conoce cada lágrima que has derramado en secreto, cada injusticia que has sufrido, cada herida oculta en tu alma. Y no solo te ve, sino que también tiene un propósito para ti. El mundo mide el valor por apariencias, por títulos, por logros visibles. Pero Dios mira más allá. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a un nuevo rey sobre Israel, vio a Eliab, un hombre alto y fuerte con presencia de líder. Enseguida pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero Dios le respondió: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. ¡Qué gran verdad! A los ojos de los hombres, David no tenía nada especial. Era el hijo menor, el que cuidaba ovejas, el que ni siquiera fue considerado por su propio padre cuando Samuel llegó a buscar al futuro rey. Pero Dios lo veía de otra manera. Dios vio en David lo que nadie más vio. En ese joven pastor de ovejas, el Señor vio un corazón conforme al suyo, un hombre con fe inquebrantable y una pasión ardiente por su presencia. Así es como Dios actúa. Cuando los hombres te menosprecian, Él te llama.
Cuando el mundo te ignora, Él te unge. No importa cuántas veces te hayan rechazado. Si Dios ha puesto su mirada sobre ti, nadie podrá detener su propósito. A veces, la falta de reconocimiento puede hacer que nos sintamos desmotivados. Nos preguntamos, si nadie valora lo que hago, ¿para qué seguir? Pero aquí está la clave. Nosotros no servimos para ser reconocidos por los hombres, sino porque amamos a Dios. Jesús mismo fue rechazado. Juan nos dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. El Creador del universo caminó entre nosotros, y la mayoría de las personas no lo reconocieron. Si el Hijo de Dios fue menospreciado, ¿qué nos hace pensar que nosotros no enfrentaremos lo mismo? Sin embargo, Jesús nunca permitió que la falta de reconocimiento lo desviara de su misión. Él sabía quién era en el Padre. Su identidad no dependía de la aceptación de los demás, sino del amor del Padre Celestial. Y aquí hay una verdad que puede transformar tu vida. Cuando conoces tu valor en Dios, el desprecio de los demás pierde poder sobre ti. Si te has sentido invisible, menospreciado, ignorado, hoy es el día de levantar la cabeza y recordar que el Dios Todopoderoso te ve. Él ha contado cada uno de tus cabellos, ha escrito tu nombre en la palma de su mano, te ha llamado su hijo, su hija amada. Eres precioso a sus ojos. Hay momentos en los que oramos por la validación de las personas, cuando en realidad deberíamos estar buscando la validación de Dios. Él es quien nos promueve, quien nos exalta, quien abre las puertas correctas. Si hoy sientes que el mundo te ha dado la espalda, recuerda que el Dios del universo está de tu lado. Y aquí está la gran promesa. Dios no solo te ve, sino que también actúa en tu favor. Agar no quedó abandonada en el desierto. Dios le dio una promesa de bendición para su descendencia. David no se quedó en el anonimato, sino que fue levantado como el mayor rey de Israel. José no terminó como esclavo en Egipto, sino como gobernador de la nación. Porque Dios nunca deja en 1900 el olvido a los que son suyos. Tal vez sientes que estás en una temporada de oscuridad, en la que parece que nadie te valora, en la que tus esfuerzos parecen pasar desapercibidos. Pero quiero que guardes esto en tu corazón. El mismo Dios que vio a Agar en el desierto, que vio a David entre las ovejas, que vio a José en la cárcel, te ve a ti. Y si Dios te ha visto, su propósito se cumplirá en tu vida, sin importar lo que los demás piensen o digan. No dejes que el desprecio de los hombres determine tu identidad. Tu valor no viene de las opiniones humanas, sino del amor eterno del Padre. Él te ha escogido, te ha llamado, y en su tiempo te levantará. Dios ve lo que otros no ven, pero no solo observa en silencio, Él actúa. Hay una verdad que muchos no comprenden. Cuando una persona desprecia lo que Dios ha puesto en su camino, inevitablemente enfrenta las consecuencias. No es solo una cuestión de injusticia humana, es un principio espiritual. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. La Biblia está llena de ejemplos de personas que por su arrogancia y desprecio terminaron enfrentando el juicio de Dios. A veces el castigo no llega de inmediato. Dios, en su misericordia, da oportunidades para el arrepentimiento. Pero cuando el corazón se endurece, la justicia de Dios se manifiesta. Pensemos en Mical, la esposa de David. Ella había sido testigo de todo lo que Dios hizo en la vida de su esposo. Vio cómo el Señor lo escogió, lo protegió y lo exaltó. Pero cuando llegó el día en que el arca del pacto fue llevada a Jerusalén, y David danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, ella lo despreció en su corazón. Lo miró con burla, con orgullo, con desdén. No entendió el amor y la devoción que él tenía por Dios, y por esa actitud quedó estéril por el resto de su vida. Esto nos muestra algo muy serio. Despreciar lo que Dios honra tiene consecuencias. Mical no solo menospreció a su esposo, despreció la presencia de Dios en su vida. A veces las personas nos desprecian porque no entienden nuestra relación con Dios.
Se burlan de nuestra fe, ridiculizan nuestra entrega, nos miran con desprecio porque no vivimos según los estándares del mundo. Pero debemos recordar esto: Dios toma en serio cuando alguien desprecia a los suyos. Jesús mismo dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Esto significa que cuando alguien nos rechaza, en realidad está rechazando al Señor. Y si hay algo que la historia bíblica deja claro, es que Dios siempre responde al desprecio, tarde o temprano. Uno de los ejemplos más impactantes de esto es el de Faraón. Dios le envió advertencias, señales y oportunidades para que dejara ir al pueblo de Israel. Pero él menospreció la voz de Dios. Endureció su corazón una y otra vez, creyéndose intocable, poderoso, por encima de la voluntad divina. Y llegó el día en que el juicio cayó sobre él y sobre toda la nación egipcia. ¿Cuántas veces Dios advierte antes de ejecutar su juicio? ¿Cuántas oportunidades da antes de cerrar una puerta? Lo vemos una y otra vez en la Escritura. El Señor no se apresura a castigar, pero su justicia es inevitable. Es triste ver cómo hay personas que ignoran la gracia de Dios. El Señor coloca en sus caminos personas que los aman, que los cuidan, que los bendicen, pero en lugar de valorarlas, las desprecian. Se creen autosuficientes, piensan que pueden menospreciar a los demás sin consecuencias, y por un tiempo parece que nada sucede. Siguen con sus vidas, seguros de que su desprecio no tendrá efecto, pero Dios no puede ser burlado. Cuando Jesús fue a su propia tierra, la Biblia dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. ¿Te das cuenta? El desprecio bloquea la bendición. No fue que Jesús no tuviera poder para obrar, sino que la incredulidad de la gente cerró la puerta a lo que Dios quería hacer. Y aquí hay una advertencia para todos nosotros. Cuando alguien nos desprecia, no estamos perdiendo. Ellos son los que están perdiendo. Están cerrando la puerta a lo que Dios podría haber hecho en sus vidas a través de nuestra presencia, de nuestra oración, de nuestro amor. Hay personas que, al menospreciarte, están menospreciando la bendición que Dios quería traerles a través de ti, como los hermanos de José, que lo vendieron sin saber que más adelante dependerían de él para sobrevivir, como los fariseos, que rechazaron a Jesús sin entender que él era su única salvación, como aquellos que se burlaron de Noé sin imaginar que la lluvia, que tanto ridiculizaban, sería su destrucción. El desprecio tiene consecuencias, no porque Dios sea vengativo, sino porque su justicia es perfecta. Lo que ocurrió con Amán en el libro de Esther es otro ejemplo poderoso. Este hombre, cegado por el orgullo, se burló de Mardoqueo y tramó su destrucción. Pensó que podía manipular a las personas y oprimir a los demás sin que hubiera consecuencias. Pero al final, fue colgado en la misma horca que había preparado para su enemigo. El mismo principio se repite una y otra vez. Quienes desprecian lo que Dios valora terminan enfrentando su justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando somos despreciados? Lo primero es recordar que nuestra justicia no viene de los hombres, sino de Dios. No tenemos que buscar venganza, no tenemos que exigir reconocimiento. Solo debemos confiar en que el Señor está viendo todo y que Él se encargará de cada persona que ha actuado con menosprecio. Por eso, nunca permitas que el desprecio de alguien defina tu valor. Si Dios ha puesto algo especial en ti, si ha depositado dones, amor, propósito en tu vida, no necesitas la validación de los hombres. El que realmente importa ya te ha aprobado. Quizás hoy miras a tu alrededor y ves a personas que han menospreciado lo que Dios te dio. Te han tratado como si no valieras nada. Han ignorado tu amor. Han rechazado tu ayuda. Han pisoteado tu lealtad. Pero recuerda esto, Dios está viendo, y cuando el desprecio se convierte en juicio, es porque Dios ha decidido intervenir. No para hacer daño, sino para que cada persona entienda que no se puede ignorar lo que Él ha establecido.
Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios, así que no temas. No te angusties si alguien no valoró lo que llevas dentro. Tu tiempo está en las manos de Dios, y Él sabe cómo defender a los suyos. Cuando el desprecio de los hombres se convierte en juicio, es porque Dios ha decidido actuar, pero su justicia no solo se manifiesta para corregir, sino también para defender a los que han sido rechazados, ignorados y heridos. Dios no solo ve la injusticia, Él pelea por los suyos. A lo largo de la historia bíblica, vemos una y otra vez cómo Dios interviene a favor de aquellos que fueron despreciados por los hombres. No hay mejor ejemplo que José, aquel joven que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y olvidado en una cárcel. Para muchos, su historia parecía un caso perdido, pero Dios nunca lo perdió de vista. A los ojos de los hombres, José era solo un esclavo, alguien sin importancia. Pero a los ojos de Dios, era un hombre destinado a gobernar. Lo que sus hermanos intentaron usar para destruirlo, Dios lo transformó en su plataforma de promoción. Cuando fue vendido como esclavo, Dios lo prosperó en la casa de Potifar. Cuando fue encarcelado injustamente, Dios lo honró dándole favor ante el jefe de la prisión. Y cuando parecía que su historia terminaría en el olvido, Dios lo levantó como gobernador de Egipto. ¿Qué nos enseña esto? Que el rechazo de los hombres no puede detener los planes de Dios. Puedes ser despreciado, puedes ser ignorado, puedes ser tratado con injusticia, pero si Dios está contigo, ninguna fuerza en la tierra podrá destruir tu destino. José mismo lo entendió cuando finalmente se encontró con sus hermanos y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Lo que el enemigo usa para humillarte, Dios lo usa para exaltarte. Esto significa que no tienes que defenderte. No tienes que luchar con tus propias fuerzas para probar tu valor. Dios es quien pelea por ti. Él es quien endereza lo torcido, quien abre puertas que nadie puede cerrar, quien transforma el dolor del rechazo en el testimonio de una vida restaurada. David también vivió esta realidad. No solo fue ignorado por su propia familia, sino que pasó años huyendo de Saúl, siendo perseguido como un criminal, aunque no había hecho nada malo. Pero en cada batalla, Dios peleó por él. Cuando Saúl trató de destruirlo, Dios lo protegió. Cuando sus enemigos intentaron acabar con él, Dios le dio la victoria. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando somos rechazados por los hombres, Dios nos toma bajo su cuidado especial. Él no nos deja a la deriva, nos defiende, nos restaura, nos exalta en su tiempo perfecto. Jesús mismo dijo: «Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo». Mateo 5:11. ¿Por qué? Porque el rechazo de los hombres no es el final de la historia. Dios tiene la última palabra. Piénsalo bien. Si el mundo te desprecia, pero Dios te aprueba, ¿qué importa la opinión de los demás? Si el Señor Todopoderoso es quien te defiende, ¿quién podrá hacerte daño? Los hermanos de José pensaron que podían deshacerse de él, pero terminaron dependiendo de su ayuda para sobrevivir. Saúl intentó destruir a David, pero David terminó sentado en el trono. Los fariseos menospreciaron a Jesús, pero su resurrección cambió la historia de la humanidad. Cuando Dios está contigo, el rechazo se convierte en redención. Esto es lo que debes recordar hoy. Dios no solo te ve, Él pelea por ti. No tienes que gastar tu energía tratando de convencer a los demás de tu valor. No tienes que luchar para que te acepten. Tu confianza debe estar en el Dios que pelea por los suyos, así que sigue adelante. Mantente firme. No busques aprobación donde nunca la encontrarás. Confía en que Dios es tu defensor y en su tiempo te levantará de maneras que nunca imaginaste. Dios pelea por los que son rechazados, pero hay algo que debemos comprender. Cuando alguien desprecia a un hijo de Dios,
está despreciando al propio Dios. No se trata solo de una ofensa personal, sino de un principio espiritual. El Señor defiende a los suyos y menospreciar a alguien que Él ha ungido tiene consecuencias. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en la historia de Moisés. Dios lo escogió, lo llamó y lo levantó como líder para guiar a Israel, pero no todos aceptaron la autoridad que Dios le había dado. En Números 12 vemos cómo su propia hermana, Miriam, junto con Aarón, comenzaron a murmurar contra él. Cuestionaron su liderazgo, criticaron su relación con Dios y hablaron en contra de su autoridad. No entendieron que, al hacer esto, no solo estaban menospreciando a Moisés, sino que estaban desafiando al Señor mismo. Dios no tardó en responder. Descendió en una nube y dijo: ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12 tuyo. Ese es el peligro de menospreciar a alguien a quien Dios ha llamado. No es un asunto entre personas, es un asunto entre el hombre y Dios. Y Dios siempre responde. Miriam fue castigada con lepra en ese mismo momento. Su rebelión le costó su salud, y solo por la intercesión de Moisés fue restaurada. Dios estaba dejando una lección clara. No se puede menospreciar a los ungidos sin enfrentar consecuencias. Lo mismo sucedió con Saúl. Durante años, persiguió a David tratando de matarlo, resistiéndose a aceptar que Dios lo había escogido para ser rey. Creía que podía luchar contra el plan de Dios, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Saúl perdió la presencia de Dios, perdió su reino y finalmente perdió su vida. El Señor lo dejó como advertencia. Cuando alguien opone a lo que Dios ha establecido, solo encuentra ruina. Este principio se repite en toda la Escritura. Aquellos que se levantan contra los ungidos de Dios terminan enfrentándose al propio Dios. Y no importa cuán poderosos parezcan en el momento, cuando Dios decide actuar, nadie puede resistirse a su juicio. Jesús mismo advirtió sobre esto. Cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Cuando alguien rechaza a un siervo de Dios, está rechazando al mismo Señor. Y aquí es donde muchos fallan en comprender la gravedad del asunto. Es fácil mirar a un hombre o una mujer de Dios y pensar que son solo personas comunes. Es fácil criticarlos, menospreciarlos, hablar en su contra sin temor. Pero Dios no lo ve así. Dios toma muy en serio cómo tratamos a aquellos que Él ha puesto en nuestra vida. Pensemos en los hijos de Elí, los sacerdotes que despreciaron su llamado. En lugar de honrar el lugar que Dios les dio, usaron su posición para beneficio propio, burlándose de las cosas santas. Y Dios los juzgó severamente. Perdieron su ministerio, su linaje fue cortado y murieron de manera trágica. Este es un llamado de advertencia para todos nosotros. Debemos tener cuidado con cómo hablamos y cómo actuamos respecto a aquellos que Dios ha levantado. La crítica ligera, la murmuración, la falta de respeto, todo esto tiene consecuencias. Lo que parece una opinión sin importancia puede convertirse en un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. Algunos pierden oportunidades, pierden su propósito, pierden la gracia de Dios sobre sus vidas porque en su orgullo menospreciaron lo que Dios había puesto frente a ellos. Piensa en cuántas personas despreciaron la presencia de Jesús porque lo veían solo como el hijo del carpintero. No discernieron que estaban en presencia del Hijo de Dios, y por su incredulidad se cerraron a los milagros, a la salvación, a la vida eterna. Así como ocurrió en la tierra de Jesús, sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántas veces Dios pone personas en nuestro camino para bendecirnos, para guiarnos, para hablarnos de su palabra, y en lugar de recibirlas, las ignoramos, las juzgamos, las menospreciamos? Por eso la Biblia nos exhorta a no menospreciar a nadie. Pablo escribió: honrad a todos,
Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. 1 Pedro 2:17. No sabemos a quién Dios ha puesto en nuestro camino para traernos una palabra, una bendición, una dirección divina. Y menospreciar a la persona equivocada puede costarnos más de lo que imaginamos. Así que debemos examinar nuestro corazón. ¿Hemos hablado sin cuidado contra alguien que Dios ha ungido? ¿Hemos menospreciado a alguien que el Señor ha puesto en nuestra vida? ¿Hemos rechazado la autoridad que Dios estableció? Este no es un asunto trivial. El trato que damos a los demás puede determinar las puertas que Dios abre o cierra en nuestra vida. Hay personas que pasaron años estancadas sin darse cuenta de que ellas mismas cerraron las puertas con su actitud. La falta de honra bloquea la bendición. Lo que ocurrió con Miriam, con Saúl, con los hijos de Elí y con muchos otros en la Biblia no es solo historia antigua, es una advertencia para nosotros hoy. Dios no ha cambiado. Él sigue observando, sigue juzgando, sigue defendiendo a los suyos. Y aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Cuando honramos a los que Dios ha levantado, honramos a Dios mismo. Y cuando nos sometemos a su autoridad, abrimos el camino para recibir su favor. Así que no caigamos en la trampa del orgullo. No despreciemos lo que no entendemos. Porque cuando Dios unge a alguien, lo respalda. Y aquellos que lo menosprecian, tarde o temprano enfrentan las consecuencias. Dios no ignora cuando alguien desprecia a uno de los suyos. Su justicia no solo se manifiesta con advertencias y correcciones, sino que también Él mismo se encarga de cerrar puertas en la vida de quienes no valoran lo que Él ha puesto delante de ellos. En la historia de la Biblia, vemos que hay momentos en los que Dios permite que las personas sigan su propio camino, endureciendo su corazón, hasta el punto en que las oportunidades que una vez tuvieron se cierran para siempre. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede volver a abrir. El faraón de Egipto tuvo muchas oportunidades para cambiar. Moisés vino a él una y otra vez con el mandato de Dios: deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. Pero el faraón menospreció la voz de Dios. No valoró la oportunidad que tenía de obedecer y ver la bendición del Señor. Dios le envió señales, le mostró su poder, le dio advertencias claras, pero él decidió resistirse. Cada vez que el faraón rechazaba la voz de Dios, su corazón se endurecía más y más, hasta que llegó un punto en que Dios mismo endureció su corazón, permitiendo que siguiera en su arrogancia hasta su propia destrucción. Este es un principio serio y real. Cuando alguien persiste en no valorar lo que Dios pone en su vida, llega un momento en que Dios cierra la puerta. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es justo y santo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades de bendecir a otros, de tratar con amor a quienes Él ha puesto en nuestro camino, de valorar lo que Él nos ha dado? Pero cuando las personas deciden ignorar estas oportunidades, Dios mismo permite que las pierdan para siempre. Jesús habló de esto cuando dijo: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Aquellos que no valoraron su presencia, su enseñanza y su amor, finalmente fueron dejados sin su bendición. Las puertas de la gracia estaban abiertas, pero ellos las cerraron con su incredulidad. Es lo mismo que sucedió con Esaú. Él tenía el derecho de primogenitura, una bendición especial dada por Dios, pero la menospreció, la vendió por un plato de comida, porque en su corazón no supo valorar lo que Dios le había dado. Más tarde, cuando quiso recuperarla, ya era demasiado tarde. La puerta se había cerrado. La Biblia dice que, aunque la procuró con lágrimas, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Hebreos 12:17. Esto nos enseña algo muy importante. Cuando Dios abre una puerta, es un regalo de su gracia. Pero cuando las personas la menosprecian, no siempre habrá una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces has visto a personas que no valoran el amor, el sacrificio y la bondad que reciben de alguien? Siguen actuando con orgullo, con indiferencia, creyendo que esa persona siempre estará allí.
Pero llega un día en que Dios dice, basta. Y cuando Dios dice basta, las oportunidades que antes estaban disponibles desaparecen. Es cuando las personas empiezan a sentir el peso de lo que perdieron. El rey Saúl tuvo la oportunidad de ser un gran líder, de caminar en obediencia y disfrutar de la bendición de Dios. Pero rechazó la dirección del Señor, menospreció sus mandatos y pensó que podía hacer las cosas a su manera, hasta que Dios cerró la puerta. Cuando Saúl buscó a Dios desesperadamente, ya era demasiado tarde. La presencia del Señor se había apartado de él, y aunque intentó aferrarse al trono, su destino ya estaba sellado. Lo que Saúl menospreció, Dios se lo quitó. Este principio sigue vigente hoy. Cuando alguien nos menosprecia, nos rechaza, nos ignora y se burla de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, es solo cuestión de tiempo para que Dios mismo cierre esa puerta. No tienes que pelear por ser valorado. No tienes que gastar tu energía tratando de probar tu valor a alguien que no lo reconoce. Porque si esa persona no valora lo que Dios ha puesto en ti, llegará un día en que Dios mismo removerá su bendición de su vida. Cuando Jesús envió a sus discípulos les dijo, «Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies». Mateo 10:14. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien no valora lo que Dios les ha enviado, no debemos insistir ni tratar de forzar su aceptación. Simplemente nos apartamos y dejamos que Dios haga su obra. Porque aquí está la verdad. Las oportunidades que alguien rechaza, Dios se las da a otro. Lo que alguien menosprecia, Dios lo entrega a quien realmente lo aprecia. Miremos lo que pasó con Esther. Dios le dio la oportunidad de interceder por su pueblo, pero si ella se negaba a hacerlo, el Señor habría levantado ayuda de otra parte. Esther 4:14. Dios no depende de nadie, pero sí le da a cada persona la oportunidad de ser parte de su propósito. Por eso, si alguna vez has sentido el dolor de no ser valorado, si has entregado amor, lealtad y esfuerzo solo para recibir indiferencia a cambio, quiero que recuerdes esto. Dios ve todo, y Él sabe cuándo es el momento de cerrar puertas. No necesitas buscar reconocimiento de quien no te lo quiere dar. Dios mismo moverá las piezas, y un día quienes te despreciaron verán lo que perdieron. Cuando Dios cierra una puerta, es porque tiene algo mejor preparado para ti. Pero también es porque la persona que no supo valorar lo que tenía, tendrá que vivir con las consecuencias de su orgullo. Las oportunidades no son eternas. Hay personas que creen que siempre podrán regresar, que siempre tendrán acceso a la gracia de Dios, que siempre encontrarán abiertas las mismas puertas. Pero la Biblia nos muestra que no siempre es así. Y aquí está la advertencia. Si no valoramos lo que Dios nos ha dado, llegará un día en que lo perderemos. Si no cuidamos las relaciones que Dios ha puesto en nuestras vidas, podemos terminar viendo cómo esas personas son elevadas por Dios, mientras nosotros nos quedamos vacíos. No hay mayor tragedia que darse cuenta demasiado tarde de lo que se ha perdido. Cuando Dios cierra una puerta, no es para castigar, sino para enseñar. Es para demostrar que su justicia siempre se cumple, que su amor no es algo que se deba dar por sentado. Así que no te preocupes si alguien no supo valorarte. Dios está cerrando puertas porque tiene algo mayor preparado. Cuando Dios cierra una puerta, no solo lo hace para poner fin a la arrogancia de quienes no supieron valorar lo que Él les dio, sino también para levantar a aquellos que fueron despreciados y humillar a los que se creyeron intocables. La Biblia nos muestra una verdad inmutable. Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. No es cuestión de suerte ni de circunstancias. Es un principio divino que se cumple una y otra vez. Ana es un ejemplo poderoso de esto. Durante años, fue humillada y menospreciada por Penina, la otra esposa de Elcana. Penina tenía hijos, Ana no. Y cada día, su rival la atormentaba con burlas y desprecio. La menospreciaba,
La hacía sentir insignificante, pero Ana nunca buscó venganza. En lugar de devolver mal por mal, llevó su dolor a los pies de Dios. Oró con todo su corazón, lloró ante el Señor, y Dios escuchó su clamor. No solo le dio un hijo, sino que ese hijo, Samuel, se convirtió en uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Mientras Penina desapareció de la historia, Ana fue levantada y honrada. Esto es lo que Dios hace. Cuando alguien te desprecia, Él no se queda en silencio. Él ve la injusticia, escucha tus oraciones y tiene un plan para levantarte. En la historia de José, sus propios hermanos lo lanzaron a una cisterna, pensando que nunca volverían a verlo. Lo vendieron como esclavo, lo dieron por perdido. Pero lo que ellos no sabían era que Dios ya tenía un destino de grandeza preparado para él. Los mismos que lo rechazaron tuvieron que inclinarse ante él años después. Porque cuando Dios decide levantar a alguien, no hay poder humano que pueda impedirlo. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda. Los despreciados de hoy pueden ser los líderes del mañana. David era solo un pastor de ovejas, ignorado incluso por su propia familia. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, su padre ni siquiera lo consideró digno de estar entre los hijos que presentó. Pero Dios ya había decidido que él sería el escogido. Jehová no mira lo que mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tú eres Samuel 16:7. David no necesitó pelear por reconocimiento. Dios mismo lo llamó. Y los que antes lo menospreciaron, un día tuvieron que verlo sentado en el trono. Porque ese es el carácter de Dios. Él humilla a los soberbios, pero levanta a los que confían en él. Esto lo vemos de manera impactante en la historia de Nabucodonosor. Este rey se creía invencible, se exaltaba a sí mismo, construyó una estatua para que lo adoraran, pensaba que todo lo que tenía era por su propio poder. Pero Dios le mostró cuán frágil era su orgullo. El Señor lo humilló de tal manera que terminó viviendo como un animal en el campo, hasta que reconoció que solo Dios es soberano sobre todas las cosas. Y cuando finalmente se humilló, Dios le devolvió su reino, pero ahora con un corazón transformado. Ese es el mismo Dios que actúa hoy. Aquellos que hoy te menosprecian, aquellos que se creen por encima de ti, aquellos que te han humillado, si no cambian, enfrentarán la mano de Dios. Mientras tanto, tú sigue confiando. Porque si estás en las manos del Señor, Él mismo se encargará de levantarte. Dios no exalta a los que buscan reconocimiento por sí mismos. Él levanta a aquellos que han sido fieles en lo poco, a los que han soportado en silencio, a los que han permanecido humildes a pesar del desprecio. No necesitas demostrarle nada a nadie. Dios es quien te defiende y quien te exalta en su tiempo perfecto. Dios levanta a los despreciados y humilla a los soberbios porque su justicia es inquebrantable. No hay sombra de injusticia en él. No se equivoca, no actúa con parcialidad, no olvida el sufrimiento de los justos, ni deja impune la maldad de los impíos. Su justicia es perfecta y llegará en su tiempo. A veces, al mirar el mundo, pareciera que los que hacen el mal prosperan sin consecuencias. Los soberbios se engrandecen, los mentirosos avanzan, los orgullosos se imponen y los injustos parecen salir impunes. Pero lo que no vemos es que Dios ya ha establecido un límite. Los hombres pueden burlarse de la justicia terrenal, manipular situaciones, aprovecharse de su poder. Pero nadie puede escapar de la justicia de Dios. Hamán pensó que podía destruir a Mardoqueo, planificó su caída, tramó su muerte. Construyó una horca para ahorcarlo, seguro de que su poder lo protegería. Pero Dios ya había determinado que el mal que él planeó contra otro caería sobre su propia cabeza. Esa es la realidad de la justicia divina. Dios permite que los impíos sigan su camino por un tiempo, pero en el momento preciso,
interviene con su juicio. Los que hoy se sienten invencibles, mañana pueden encontrarse bajo el peso de la mano de Dios. Nadie que se burle de su justicia quedará sin respuesta. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Hay personas que creen que pueden sembrar maldad y cosechar bendición, que pueden pisotear a otros sin enfrentar consecuencias. Pero la justicia de Dios no falla. El rey Belsasar aprendió esta lección de la peor manera. Se atrevió a tomar los vasos sagrados del templo y los usó para una fiesta pagana, burlándose del Dios de Israel. En ese mismo instante apareció una mano escribiendo en la pared: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. Esa noche Belsasar perdió su reino y su vida, porque la justicia de Dios no se puede ignorar. No hay injusticia que pase desapercibida para el Señor. Cada lágrima que has derramado, cada sufrimiento que has soportado, cada injusticia que has enfrentado, Dios lo ha visto todo. La justicia humana es imperfecta, puede fallar, puede ser manipulada, puede demorarse, pero la justicia de Dios nunca falla. David escribió en los Salmos: ciertamente no se dormirá ni dormirá el que guarda obreste Israel. Salmos 121:4. Esto significa que Dios no está ajeno a lo que sucede en tu vida. Él está atento, Él está observando, Él está actuando, y cuando su justicia se manifiesta, no hay poder humano que la pueda detener. Si la justicia de Dios es inquebrantable, entonces su restauración también lo es, porque el Señor no solo corrige el mal, Él repara lo que ha sido quebrado, levanta lo que fue derribado y honra a aquellos que han sido humillados. El enemigo quiere que creas que todo el dolor que sufriste fue en vano, que las traiciones, los rechazos y las pérdidas no tienen propósito. Pero Dios nunca deja que el sufrimiento de sus hijos sea en vano. Cuando Dios actúa en justicia, no solo pone en su lugar a los que te hicieron daño, sino que también trae restauración sobre tu vida. No se trata solo de recibir de vuelta lo que perdiste, sino de ser honrado de una manera que jamás imaginaste. Miremos la historia de Job, un hombre recto, fiel a Dios, pero que un día lo perdió todo. Sus bienes fueron destruidos, sus hijos murieron, su salud se desmoronó, su propio cuerpo se llenó de llagas dolorosas. Los que antes lo admiraban, ahora lo despreciaban. Su propia esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Los amigos que vinieron a consolarlo en realidad lo juzgaron, lo señalaron, lo acusaron de haber hecho algo para merecer su desgracia. Job estaba en el punto más bajo de su vida, sin esperanza aparente, sin nadie que creyera en él. Pero Dios no había terminado con su historia, porque cuando Dios restaura, Él no lo hace de manera parcial, lo hace en plenitud. La Escritura nos dice que Jehová quitó la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Lo que había perdido le fue devuelto en mayor abundancia. No solo recuperó sus bienes, sino que Dios le dio más de lo que jamás tuvo. No solo tuvo más riquezas, sino que Dios le dio una vida larga y plena. Y aquí hay algo poderoso que debemos notar. Los mismos que lo despreciaron, que lo juzgaron y que lo miraron con lástima, ahora veían cómo Dios lo honraba. Cuando Dios restaura, lo hace a la vista de todos. Aquellos que presenciaron tu humillación también serán testigos de tu exaltación. Lo mismo sucedió con José. Pasó años en la oscuridad, años en el olvido. Fue traicionado, calumniado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero lo más impactante de su historia es que en un solo día Dios cambió su destino para siempre. La Biblia nos dice que en un instante José pasó de la prisión al palacio. En una sola conversación con Faraón, fue elevado al puesto más alto después del rey.
¿Qué aprendemos de esto? Que cuando Dios dice que es tiempo de restauración, no hay poder en la tierra que pueda impedirlo. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántas puertas se hayan cerrado, no importa cuán lejos parezca estar la respuesta. Si Dios ha prometido restauración, su palabra se cumplirá. David es otro ejemplo de cómo Dios honra a los que confían en él. Por años fue perseguido por Saúl, tratado como un fugitivo, escondiéndose en cuevas, viviendo en el exilio. Su propio pueblo dudaba de él. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, David fue coronado como rey de Israel. Aquel que fue despreciado y subestimado, terminó siendo exaltado y reconocido como el más grande rey de Israel, porque aquí está la verdad que necesitas recordar. Dios nunca olvida a los que han sido fieles en el proceso. La restauración no es solo recuperar lo perdido, es recibir algo aún mayor, algo que solo Dios puede dar. Pensemos en Noemí y Ruth. Noemí lo había perdido todo, su esposo, sus hijos, su esperanza. Llegó a un punto en el que se consideraba vacía y sin futuro. Pero Dios tenía un plan que ella no podía ver. A través de Ruth, la nuera que decidió quedarse con ella, Dios restauró su alegría. Ruth, la extranjera, la viuda que no tenía nada, terminó casándose con Booz, un hombre próspero y honorable. Dios cambió su historia, y lo más increíble es que Ruth se convirtió en parte del linaje de Jesús. ¿Te das cuenta? Dios no solo restaura lo que perdiste, Él te lleva a un nivel que nunca imaginaste. Por eso, no mires tu presente como tu destino final. Dios está trabajando aunque no lo veas. Él está preparando el escenario para levantarte, para restaurarte, para honrarte. Cuando Dios te honra, lo hace a la vista de todos. Los que se rieron de ti, los que te menospreciaron, los que pensaron que tu historia había terminado, verán el poder de Dios sobre tu vida. Jesús dijo en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto significa que Dios no deja a sus hijos en el polvo para siempre. Si has sido menospreciado, si has sido herido, si has sido abandonado, quiero que guardes esto en tu corazón. Tu historia no termina en el sufrimiento. Dios tiene una restauración planeada para ti. Tal vez ahora mismo no entiendes por qué pasaste por tanto dolor. ¿Por qué Dios permitió que caminaras por el valle de las lágrimas? Pero un día mirarás atrás y verás cómo cada pieza encajaba en el plan perfecto de Dios para exaltarte. Si hoy sientes que has perdido demasiado, que el tiempo ha pasado, que ya no hay esperanza, quiero que recuerdes esto. Dios es experto en restaurar lo imposible. No temas si ahora mismo te sientes en el valle de la prueba. La restauración de Dios ya está en camino. Cuando Él decide levantar a alguien, no hay poder humano que lo pueda impedir. Cuando Él decide restaurar, lo hace de tal manera que todos verán que solo pudo ser obra de su mano. Dios no se olvida de sus promesas. Lo que hoy parece roto, mañana será testimonio de su gloria. Así que sigue creyendo. No te rindas, no dudes, no te desesperes, porque el Dios que te vio en la prueba es el mismo que te levantará con honra y gloria. Cuando Dios promete restauración, no significa que todo sucederá de inmediato. Hay un proceso, un tiempo de preparación, un camino que Él traza para que su obra se complete en nuestra vida. No siempre entendemos por qué ciertas cosas tardan en llegar, por qué Dios permite que pasemos por temporadas de dolor y espera. Pero una cosa es segura, su justicia no falla y siempre llega en el momento preciso. El problema es que muchas veces queremos que Dios actúe según nuestro calendario, según nuestro ritmo. Queremos que la respuesta llegue cuando la necesitamos, que la justicia de Dios se manifieste en el instante en que sentimos el golpe de la injusticia. Pero el Señor no se mueve por nuestra impaciencia, sino por su sabiduría perfecta. José tuvo un sueño en su juventud.
un sueño en el que Dios le mostraba que sería exaltado, que estaría en una posición de honor. Pero su realidad parecía ir en la dirección opuesta. En lugar de recibir reconocimiento, fue traicionado por sus hermanos. En lugar de ser honrado, fue vendido como esclavo. En lugar de ver el cumplimiento de la promesa, terminó en una prisión oscura y olvidada. ¿Cuántas veces José debió haberse preguntado si Dios se había olvidado de él? ¿Cuántas veces debió haber mirado las paredes de la prisión y haber pensado que su vida no tenía sentido? Pero lo que José no sabía era que, incluso en la aparente oscuridad, Dios estaba trabajando a su favor, porque la justicia de Dios no es solo una cuestión de corregir el mal, es una cuestión de preparar el bien. ¿Y qué pasó cuando llegó el tiempo de Dios? En un solo día, José pasó de la prisión al palacio. En un solo día, lo que parecía imposible se volvió realidad. Porque cuando Dios decide que es el momento, las cadenas se rompen, las puertas se abren, los que estaban en el olvido son llamados a lugares de honor. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Tal vez ahora mismo estás esperando una respuesta, esperando la vindicación de Dios, esperando que Él actúe en tu favor. Tal vez te has sentido como José en la prisión, olvidado, sin esperanza, sin señales de que Dios está obrando, pero su justicia ya está en camino. Dios no llega tarde. Él nunca olvida una sola lágrima, una sola injusticia, una sola humillación que sus hijos han sufrido. La historia de Ana nos lo muestra de manera impactante. Una mujer que fue menospreciada, que fue humillada por su esterilidad, que tuvo que soportar las burlas de Penina año tras año. Su corazón estaba roto, su alma estaba cansada de esperar, pero nunca dejó de orar. Y un día, mientras oraba con angustia en el templo, Dios escuchó su clamor, y no solo le dio un hijo, sino que le dio un profeta. Samuel no fue solo una respuesta a su petición, fue un instrumento de Dios para cambiar la historia de Israel, porque cuando Dios restaura, lo hace de una manera que trasciende nuestras expectativas. Y lo mismo ocurre contigo. Si has sido despreciado, si has sido ignorado, si has sido tratado con indiferencia por aquellos que debieron haberte valorado, quiero que guardes esto en tu corazón. Dios está preparando tu restauración. Lo que hoy parece un final, mañana será un nuevo comienzo. Pero hay algo importante que debemos entender. Cuando Dios nos exalta, no es para nuestra vanagloria, sino para su propósito. Cuando David fue coronado como rey, no fue para que se sintiera superior a los demás. Fue para que cumpliera el propósito que Dios había trazado para su vida. Cuando Ruth pasó de ser una extranjera pobre a la esposa de un hombre próspero, no fue solo para que tuviera una vida mejor. Fue porque Dios la estaba insertando en la genealogía de Jesús. Cuando Dios te levante, cuando Dios te restaure, será para algo mucho más grande de lo que hoy puedes imaginar. Por eso, no te desesperes en la espera. La historia de Mardoqueo nos muestra cómo Dios exalta a los suyos en el momento perfecto. Por años, fue ignorado, olvidado, despreciado por aquellos que tenían poder en el reino. Hamán, su enemigo, intentó destruirlo, lo menospreció, lo trató como si no tuviera valor. Pero Dios estaba viendo todo. Una noche, el rey no pudo dormir. Y cuando pidió que le leyeran los registros del reino, descubrió que Mardoqueo había hecho algo honorable, pero nunca había sido recompensado. ¿Y qué pasó después? El mismo hombre que quiso destruir a Mardoqueo fue obligado a vestirlo con ropas reales y proclamar su honra por las calles del reino. Cuando Dios decide levantar a alguien, lo hace de manera que todos vean su gloria. Los que pensaron que podían menospreciarte sin consecuencias, un día verán lo que Dios ha hecho en tu vida. No porque tú busques venganza, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. ¿Qué significa esto? Que si has anhelado justicia, si has sentido el peso del desprecio y la indiferencia, si has esperado pacientemente por la respuesta de Dios,
el Señor no te dejará sin recompensa. El enemigo quiere hacerte creer que Dios se ha olvidado de ti, que tu dolor ha sido ignorado, que tu esfuerzo no ha valido la pena. Pero Dios ya ha hablado. Él ha dicho que te levantará, que restaurará lo que perdiste, que aquellos que te despreciaron verán lo que Él ha hecho en tu vida. La pregunta es, ¿puedes confiar en su tiempo? Porque cuando llegue el día de tu exaltación, será algo que nadie podrá detener. Dios ya ha determinado tu restauración, y cuando llegue, será abundante, será evidente, será gloriosa. Así que no te preocupes por aquellos que te ignoraron, por aquellos que no supieron valorar lo que Dios puso en ti. Tu tiempo está en las manos de Dios y Él nunca falla. Porque cuando Él exalta, exalta con honra, con propósito y con gloria. Cuando Dios restaura, lo hace con propósito. No es solo para devolverte lo que perdiste, sino para mostrar que su justicia nunca falla. Aquellos que no te valoraron, aquellos que te despreciaron, aquellos que pensaron que podían ignorarte sin consecuencias, tarde o temprano verán el veredicto de Dios sobre sus acciones. Las Escrituras nos muestran repetidamente que el desprecio tiene consecuencias, la indiferencia no pasa desapercibida y la injusticia nunca queda impune. Dios no solo te restaura y te honra, sino que también responde a quienes actuaron con arrogancia y menospreciaron su obra en tu vida. Jesús contó una parábola que ilustra esto de manera impactante, la historia del rico y Lázaro. El rico tenía todo lo que quería en la vida, disfrutaba de lujos y placeres, pero nunca tuvo compasión por Lázaro, quien mendigaba a su puerta. Nunca lo miró con misericordia, nunca le ofreció ayuda, nunca lo valoró. Pero cuando ambos murieron, sus destinos fueron completamente opuestos. Lázaro fue llevado al seno de Abraham en descanso y paz, mientras que el rico terminó en tormento. Y cuando intentó pedir ayuda, ya era demasiado tarde, porque esa es la realidad del juicio de Dios. Hay un tiempo para la gracia, pero también hay un tiempo para la justicia. Las personas pueden ignorar la verdad por un tiempo, pueden actuar con indiferencia hacia los demás, pueden aprovecharse de su poder y posición, pero llegará el día en que tendrán que rendir cuentas delante de Dios. La Escritura dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Proverbios 21:13. Esto significa que aquellos que no valoraron lo que Dios puso en su camino, un día entenderán lo que perdieron. Porque Dios no se queda con los brazos cruzados cuando uno de sus hijos es menospreciado. Miremos lo que pasó con Saúl. Durante años persiguió a David, lo trató como un enemigo, intentó destruirlo de todas las maneras posibles. Pero cuando Dios decidió que era tiempo de actuar, David fue levantado como rey y Saúl cayó en desgracia. Porque cuando Dios dice que el tiempo de alguien ha terminado, no hay ejército, no hay influencia, no hay poder humano que pueda impedirlo. Hamán tramó la destrucción de Mardoqueo, convencido de que nunca enfrentaría las consecuencias, pero terminó siendo colgado en la misma horca que había preparado para su enemigo. Porque lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y quienes te menospreciaron un día, verán la justicia de Dios en acción. Cuando Jesús estuvo en la cruz, muchos se burlaron de él. Los fariseos pensaban que habían ganado. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía, porque Dios tiene la última palabra. No importa lo que los hombres digan, no importa cómo se burlen, no importa cuánto te ignoren, si Dios ha declarado bendición sobre tu vida, nada ni nadie podrá detenerlo. La historia de José nos enseña que Dios puede permitir que pases por un proceso, pero jamás permitirá que tu historia termine en derrota. Sus hermanos lo vendieron, lo rechazaron, lo dieron por muerto. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, tuvieron que inclinarse delante de Él, reconociendo lo que Dios había hecho en su vida. Así es como Dios obra. Él no solo te levanta, sino que se encarga de que aquellos que te despreciaron vean lo que ha hecho en ti. El veredicto de Dios es claro.
Los que no valoraron lo que Él les dio, lo perderán. El faraón perdió su reino. Nabucodonosor perdió su trono. Belsasar perdió su vida. Porque la soberbia y el desprecio tienen consecuencias. Por eso, si alguna vez te has preguntado si Dios realmente ve lo que has pasado, si Él realmente tomará en cuenta lo que has sufrido, quiero que guardes esto en tu corazón. Dios ve, Dios sabe y Dios responde. No necesitas buscar justicia con tus propias manos. El Señor es tu defensor, Él es tu juez, Él es tu vindicación. Confía en Él, porque en su tiempo Él te levantará y pondrá en evidencia su gloria en tu vida. Y aquellos que te despreciaron, aquellos que te ignoraron, aquellos que no supieron valorar lo que Dios puso en tu vida, un día entenderán lo que han perdido. Pero para ti, lo mejor está por venir. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Él es tu justicia, Él es tu restauración, Él es quien te exalta en el momento perfecto. Amén.